Bueno, bienvenida Leti, muchas gracias por estar con nosotros y te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes, tarde-noche para todos. Encantadísima de poder compartir este espacio con ustedes. Me encantaría que por el chat se fueran presentando su nombre y me interesa saber a qué se dedican, ¿sí? Si son de profesión docente, si están estudiando canto, teatro, si son profes. Eh, Así que si quieren por el chat me van poniendo y después lo vemos. Bueno, no vamos a hacer mucho más preámbulo. Quiero empezar a compartir con ustedes este taller que preparé, que tiene un poquito de información, una parte teórica, pero también vamos a hacer, por supuesto, una parte práctica donde ustedes se puedan llevar herramientas, ¿sí? Imagino que la mayoría de ustedes llevan a cabo una actividad laboral que implica comunicar, ¿sí? O están estudiando una disciplina que implica comunicar, o sea, hacen uso del lenguaje oral. Y para llevar a cabo su función comunicacional, el lenguaje necesita del habla como vehículo sonoro y de la voz, perdón, como vehículo sonoro y del habla, por supuesto, como sistema articulatorio, ¿sí? Lo que sí les voy a pedir antes de continuar es que mantengamos los micrófonos silenciados. En el caso de que me quieran hacer consultas, pueden escribirlas en el chat, ¿sí? O levantar la mano y después los vemos. Y ahí veo que alguien escribió en la pantalla, eso eh, cuidamos de que no pase, ¿sí? Bueno, como les decía, hoy nos vamos a enfocar en la voz, en nuestra herramienta de trabajo, ¿sí? Bien, y vamos a hacer la distinción entre dos conceptos. Por un lado tenemos la fonación, que es el trabajo muscular realizado para poder emitir sonidos inteligibles, cuyo objetivo, por supuesto, es la articulación de las palabras. Pero por otro lado tenemos el concepto de voz, y a la voz la podemos definir de innumerables maneras, ¿sí? Hay tantas definiciones de lo que es la voz como autores podamos leer. Pero podemos decir dentro de la definición es que es un vehículo para la emisión de las palabras, que es la carta de presentación. Si somos profesionales de la voz, nuestra voz es identidad, ¿sí? Es nuestra herramienta de presentación. Es un carácter sexual secundario, siempre trasluce la vida psíquica y emocional de quien habla, y es resultado del equilibrio y funcionamiento equilibrado entre diferentes subsistemas. Y a esto de los diferentes subsistemas lo vamos a retomar en breves minutos, ¿sí? Ahora bien, la eficacia de la actividad comunicativa de un profesional de la voz siempre va a depender de la calidad y cómo debe ser, qué esperamos de la voz de un profesional de la voz. Mínimamente que sea clara, que sea atractiva, que pueda transmitir la emoción exacta, y sobre todo que pueda asegurar la llegada del mensaje, tanto del actor que se para en el escenario como del cantante, ¿sí? Como del docente que va a transmitir conocimientos y contenidos a través de su voz. Este elemento básico de la comunicación muchas veces no está a la altura de nuestras necesidades, sobre todo si es una herramienta de trabajo, sobre todo si la utilizamos a diario larga cantidad de horas. Por lo tanto, surge la necesidad y es sumamente importante que como profesionales podamos, por un lado, aprender una técnica vocal, ¿sí? Que nos permita hablar y cantar cómodamente, lograr este máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. Y por otro, ¿sí? No menos importante, por supuesto, es aprender los cuidados básicos para preservar nuestro aparato fonador. Bien, así que un poco este es el objetivo de este espacio de encuentro, ¿sí? Aprender y tomar conciencia acerca de nuestra propia voz y del rol fundamental que tiene en nuestra vida social y laboral, y por otro lado, conocer los cuidados básicos para preservar.
Bien, ahora, ¿cómo se produce nuestra voz? Y acá voy a hacer unos minutitos nomás, ¿sí? De lo que es la fisiología y la anatomía. Hay muchos de ustedes que seguramente lo saben y lo tienen muy claro, pero quizás el resto no, ¿sí? Y todo profesional de la voz que se precie tiene que conocer cómo funciona, cómo es la anatomía de su aparato fonador para poder después saber cómo cuidarlo. ¿Bien? Les voy a compartir, voy a dejar de compartir la presentación y les voy a compartir un video muy cortito. A ver si lo tengo por acá. Pau, ¿vos seguís admitiendo? Gente que va Y ahora ingresando. ya pararon de entrar, así que estamos como los que estamos. Muy bien, perfecto, perfecto. Bueno, bien. Ahí si ven la pantalla. A ver. Bueno, les cuento, si están viendo la pantalla del video, que la laringe, nuestro aparato fonador, está situada aproximadamente entre la quinta y la séptima vértebra cervical, ahí a nivel del cuello. Está formada por un esqueleto cartilaginoso, ¿sí? Ahí tal como lo ven. Por supuesto que tiene músculos y ligamentos que la sostienen, y está tapizada en su interior por un revestimiento mucoso. Ahí vemos su parte externa. Está compuesta por cartílagos, como les dije recién, y tiene algunos que son de tamaño importante y son impares, como esta tapita que vemos acá, que es la epiglotis, que es fundamental en la función de protección de la vía aérea cuando ingresa alimento sólido o líquidos. Tenemos también este otro que tiene forma de anillo, que es el cartílago tiroides, el más grande. Tenemos por otro lado aquí abajo, ahí se los voy a señalar, abajo del cartílago tiroides, en forma de anillo, que es el cricoides, que está por arriba de los anillos de la tráquea. Íntimamente relacionado a la laringe también está el hueso hioides, que tenemos acá, donde se inserta la lengua. Y acá están los cartílagos menores y cartílagos pares de la laringe. Los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes, que tienen como función, fíjense, dar movilidad a las cuerdas vocales, elongarlas, ¿sí? O acercarlas y alejarlas. Entonces, en esa estructura se insertan muchos músculos externos que sostienen a la laringe y a su vez dos músculos que ahora vamos a ver, que son los tiroaritenoideos y son los que conforman las cuerdas o pliegues vocales. Ahí vamos a ver el interior de la laringe. Y ahí los tenemos, estos dos musculitos de color blanco nacarado, si es que están sanos, son las cuerdas o pliegues vocales. En su borde libre contactan una con la otra para producir sonido, ¿sí? Bien, como les decía hoy, la laringe tiene tres funciones principales: la respiración, la protección de las vías aéreas y, por último, la fonación. El proceso de emisión o fonación corresponde a la producción de sonido utilizando el aire que sube desde los pulmones a través de la tráquea para hacer vibrar las cuerdas vocales. Miren, ahí las vemos en acción. Ahí están los pliegues vocales contactando, ¿sí? Y yendo hacia afuera. La teoría que mejor explica este proceso es la teoría mioelástica aerodinámica, ¿sí? Pero bueno, no vamos a entrar en tanto detalle. Lo que les voy a contar es que las cuerdas vocales, fíjense, ahora lo vamos a ver en cámara lenta,
cómo se produce lo que es la fonación? Se produce por la corriente de aire que sube desde los pulmones, asciende por la tráquea, ¿sí? Y que al chocar con las cuerdas vocales que están en aducción completa, ¿sí? Cerradas y en contacto, las separa, fíjense que ahí las empezamos a ver en cámara lenta, las va a ir separando y poniéndolas a vibrar. Entonces, la capacidad de elasticidad de los pliegues vocales las va a llevar hacia afuera, ahí están contactando, se desplazan hacia afuera, hasta que su capacidad de elasticidad no da más y vuelven a empezar a acercarse al punto medio, ¿sí? Entonces, se reduce nuevamente el espacio entre ambas, y ahí completamos un ciclo vibratorio de las cuerdas vocales. Esta secuencia se repite rápidamente, un montón de veces, y el número de repetición por segundo que logremos, ¿sí?, va a dar la frecuencia fundamental o tono vocal de una voz. Esa frecuencia fundamental, si nosotros la escuchamos en una videolaringoscopía, es un tono bastante opaco, bastante apagado, que se va a enriquecer una vez que llegue a las cavidades de resonancia, como les decía, una vez que esa frecuencia fundamental llega a las cavidades que están sobre la laringe, las cavidades de resonancia, se enriquece con armónicos conformantes y va a dar el timbre vocal, ¿sí?, que es nuestra identidad y que es diferente en todas las personas. Vamos a volver a la presentación. Perfecto. Bueno, ahí un poquito la fisiología y la anatomía de nuestro sistema fonatorio. Como yo les dije hoy, más temprano, la voz es producto del equilibrio de 3 subsistemas. El sistema respiratorio, que nos va a aportar la corriente de aire, el sistema laríngeo, que nos va a aportar, por supuesto, la vibración de los pliegues vocales, y el resonancial, que es el que va a permitirnos impostar la voz y cargarla de armónicos y formantes. Entonces, ¿qué esperamos de la voz de un profesional? Eufonía, correcta emisión vocal. Y para esto necesitamos poder colocar o impostar el sonido en las cavidades de resonancia. ¿Para qué? Para que la voz, el proceso de fonación se dé libremente, sin esfuerzo, sin llegar a la fatiga. Adecuado tono muscular, tanto los pliegues vocales como los músculos del tracto vocal. Labios, lengua, mejillas, velo del paladar, que son los resonadores, las estructuras que van a enriquecer ese sonido fundamental. Y por último, y no menos importante, una correcta alineación cabeza-tronco, ¿sí?, para, por supuesto, que nos permita un trabajo flexible de la laringe. No se olviden que la laringe bascula hacia arriba o hacia abajo, dependiendo los tonos que nosotros queramos lograr. En los agudos asciende, en los graves desciende, así que tiene que tener un medio flexible la laringe para poder trabajar correctamente. Bien, ahora, hay 3 razones en general por las cuales la voz de un profesional se deteriora rápidamente. Y tenemos los abusos vocales, el mal uso vocal y el no hábito de calentar la voz previo a usarla ni entrenarla. Y en esto nos vamos a meter y a ahondar de acá en más. ¿Qué es lo que pasa cuando el docente va a dar clase todos los días 4 o 5 horas? El cantante, ¿sí?,
va y hace sus shows y ensaya y se junta, o el actor, ¿sí? Pero en su rutina cotidiana hace un mal uso de su voz y previo a su show, a sus performances, a los ensayos, no hace calentamiento y enfriamiento vocal después. No hay un entrenamiento. Lo que más comúnmente vamos a ver es la presencia de fatiga vocal. La fatiga vocal es esa sensación que tenemos a medida que van pasando las horas del día, ¿sí? Y la definimos por sus síntomas. La fatiga puede ser una entidad por sí misma, no es que es signo de alguna patología. ¿Qué pasa cuando tenemos fatiga vocal? Aumenta la tensión o la rigidez muscular, ¿sí? Dolor o molestias en la zona central y laterales del cuello, necesidad de aclarar la garganta como sensación de cuerpo extraño, de que algo hay ahí que tengo que sacar. Incomodidad, por supuesto, en el uso de la voz. En el cantante, notas perdidas, no llego a los agudos, los graves me salen muy aireados, ¿sí? O los finales de frases se caen. La voz ronca, con escape de aire, voz soplada, ¿sí? Y debilidad vocal. Entonces, lo que pasa es que vamos percibiendo un aumento del esfuerzo fonatorio a medida que van pasando las horas del día. ¿A qué nos referimos con esfuerzo fonatorio? A la sensación de exceso de trabajo que yo tengo que hacer ante una tarea vocal, ¿sí? Y está relacionado con que debo poner mayor presión subglótica para poner a vibrar las cuerdas vocales para esa tarea que yo tengo que hacer, ¿sí? En el caso de los docentes, lo que más sienten, lo que más refieren es, termino haciendo una fuerza con el cuello, grito y me sale la voz finita igual, ¿sí? Entonces es eso, la sensación de exceso de esfuerzo fonatorio. Empezamos a notar carencia de la sensación de facilidad para fonar, hay un decaimiento de la función vocal. Y por supuesto que si esto se va perpetuando en el tiempo, sí terminamos en patologías. No podemos dejar de mencionar que una fatiga vocal que se extiende por días y días y días va a terminar en una disfonía crónica. ¿Qué es la disfonía? Es una alteración de las cualidades de la voz. Una alteración del tono o frecuencia, alteración de la intensidad y del timbre. En general, ¿qué pasa? Hay un principio fisiológico que dice que todo músculo que está debajo de una mucosa inflamada o irritada tiende a perder su tono muscular normal. Ante una disfonía, cuando nosotros escuchamos nuestra voz ronca o que se nos escapa mucho el aire, ¿sí? ¿Qué es? Que nuestras cuerdas vocales, esos dos musculitos, ¿sí? pero están hipotónicos, están flojos. Por lo tanto, al vibrar, no contactan perfectamente. Y por ese hiatus, por ese canal que queda sin contacto, se escapa aire. De ahí la voz ronca, la voz soplada, ¿bien? Y una disfonía de larga data puede terminar modificando la estructura de las cuerdas vocales, ¿sí? Y ahí está el caso, por ejemplo, del docente que viene después de muchos meses de trabajar difónico a la consulta ya con nódulos, con esbozos nodulares, con un edema, que muchas veces no alcanza con la rehabilitación. A veces terminan en cirugía, implica tomarse licencia, bueno. Lo mismo con actores o cantantes, ¿sí? A mí acá en La Plata me pasa que sobre todo alumnos de canto, alumnos de teatro, llegan a esta altura del año a las muestras finales, ¿sí? Y están difónicos. Y no es tan fácil revertir una difonía si uno no la atendió a tiempo. Pero bueno, no me quiero explayar demasiado en esto. Les quiero contar que, como hablábamos hoy del entrenamiento, ¿sí? Hay ciertas cuestiones que podemos hacer, que debemos hacer para entrenar nuestra voz.
Por un lado, tenemos 3 pilares fundamentales que son el trabajo de postura, que implica mi cuerpo en relación con el espacio, la alineación de la cabeza con el tronco, ¿sí? La relajación, y a esto me refiero a la optimización del tono muscular, ¿sí? Eliminar las tensiones corporales, generales, y sobre todo las tensiones en la zona de cuello y de hombros, e incluso de los resonadores, porque hay muchas personas que sufren de bruxismo, y el bruxismo, que es el apretamiento de las mandíbulas al dormir en general, lleva a contracturas cervicales y de los trapecios terribles. Y por otro lado, el equilibrio, ¿sí? El poder sostener una postura en el espacio sin que la gravedad nos gane. Entonces, sobre estos 3 pilares, ¿sí? Vamos a poder trabajar el resto, lo más puntual. Un desequilibrio en cualquiera de estos 3 pilares va a traer sí o sí un impacto sobre nuestra voz. Les doy un ejemplo sencillo, que los que cantan o los que hacen teatro seguramente van a poder recordar, ¿sí? Un desequilibrio en la columna cervical. Una persona que canta mirando hacia arriba. Esto tendemos a hacerlo mucho cuando queremos ir a los agudos. Cantar mirando hacia arriba siempre lo contraindicamos. ¿Por qué? Porque esa tensión de estar mirando hacia arriba limita ese marco flexible que tiene que tener la laringe para bascular, ¿sí? Esa hiperextensión del cuello va a limitar a la laringe. Por lo tanto, voy a llegar jugada a los agudos, ¿sí? O los voy a perder, no voy a llegar directamente, voy a calar las notas. ¿Bien? Entonces, por eso contraindicamos algunas posturas. Y hay que trabajar mucho sobre la buena postura. Bien, sobre estos 3 pilares les decía, vamos a poder trabajar la respiración correcta, no solo para el canto y para el teatro, sino para un docente que se pone a dar clases 4 o 5 horas por día, que es la respiración costodiafragmática, ¿sí? No esta respiración superior en donde voy a poder utilizar muy poquito, ¿sí? De mi capacidad de inspiración. La respiración costodiafragmática, y se entrena. Voy a poder trabajar la fonación, voy a poder trabajar las cualidades y la intensidad, todo se ejercita. Bien, vamos adquiriendo resistencia. La extensión del registro en los cantantes, la buena proyección vocal para el docente que habla es igual de importante que para el actor. Bien, matices de intensidad. Y por último, y no menos importante, la resonancia y la articulación. ¿Qué sería esto? Entrenar todas las estructuras del tracto vocal, ¿sí? Las estructuras que están por encima de la laringe, vamos de atrás para adelante, el velo del paladar, que es la porción móvil, las mejillas, los labios, la lengua, ¿sí? Llevan posiciones que son correctas y más favorables para lograr timbrar mejor la voz, posiciones que son las correctas para un buen molde vocal, para el que canta. No es lo mismo cantar con la boca totalmente chata que cantar con un buen molde, una apertura de los resonadores, ¿sí? Bien, y básicamente entrenando los órganos resonadores vamos a poder enriquecer con formantes esa frecuencia fundamental. Ahora bien, el entrenamiento lo podemos hacer con un foniatra, con un coach vocal, ¿sí? Con el profe de canto, los que cantan. Los profes de teatro tienen muchas herramientas también que brindarles en esto. Pero por otro lado hay una serie de pautas, y estas pautas debemos manejarlas en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿sí? Debemos manejarlas en el ámbito laboral,
¿sí? Aunque no sea profesional de la voz en mi ámbito laboral, trabajo en una oficina, ¿sí? Trabaje donde trabaje, en mi casa, en la calle, ¿sí? Y las pautas de higiene vocal son para prevenir fatiga vocal y patologías. Estas pautas no solamente abarcan el sistema fonatorio, sino también otros órganos, ¿sí? Y otras funciones. Y acá tenemos a los abusos vocales como conductas principales que hay que evitar. Abusos vocales son todos los que lleven a un contacto brusco de las cuerdas vocales, ¿sí? Que produzcan este latigazo de la cuerda vocal, que si se perpetúa en el tiempo, va a empezar en el borde libre a generar un punto de irritación. Ese punto de irritación después puede terminar siendo un nódulo, por ejemplo, ¿sí? Puede hipotonizar las cuerdas. Bien. Abusos vocales, entonces, y mal uso de la voz. Usarla excesivamente sin descanso. Salgo del ensayo, estuve 2 horas cantando, 2 horas pasando la obra, y me voy a mi casa cantando en el auto, sigo a los gritos cuando llego a mi casa, mando audio. Bien. Uso excesivo. No darle reposo vocal una vez que hice una tarea fonatoria exigida. El grito, el carraspeo, la tos, son uno de los más nocivos. La fonación excesiva potencia, ¿sí? O sea, hablar demasiado alto, con demasiada intensidad por muchas horas, hablar rápido, sin hacer pausas. La competencia sonora, hablar sobre el ruido ambiente, nos lleva a estar todo el tiempo elevando la voz, incluso llegar al grito. ¿Para qué? Para poder sobrepasar ese ruido ambiente. ¿Bien? Y ahí caemos en el abuso seguro. Fonación en alteraciones de la respiración o en procesos de enfermedad, ¿sí? En el caso de un cuadro de rinitis, por ejemplo, una laringitis, una faringitis, que ya sabemos que hay instalada, ¿sí? Por el agente patógeno que nos ataca, hay instalada una inflamación. Si yo sobre esa inflamación me pongo a pasar los temas, por ejemplo, o voy a trabajar y doy mis clases normalmente, seguramente voy a terminar con una irritación mayor. Bien, y fonar en situaciones de tensión también nos lleva a la fatiga. Ustedes saben que cuando estamos muy tensos, cuando estamos angustiados, ese nudo en la garganta es tensión acumulada en la zona de la laringe. Entonces, bueno, lo ideal ahí sería, si estoy en esa situación y puedo evitar trabajar con la voz, ¿sí? O hacer tareas fonatorias de carga muy pesada, las evite. Bueno, no puedo dejar pasar que hay otros factores de influencia, algunos más directa que otros sobre la laringe. Seguramente ya los conocen, el tabaco por el depósito de las sustancias tóxicas sobre la mucosa de la laringe y de las cuerdas vocales, el alcohol por la deshidratación que producen los tejidos, lo que lleva a que las cuerdas no vibren de la mejor manera posible. El aire acondicionado, ahora que se vienen los momentos de calor, el mecanismo del aire lo que hace es extraer la humedad del ambiente, por lo tanto va a afectar la lubricación de la laringe, y las cuerdas vocales no van a vibrar quizás de la manera más óptima. El reflujo, quienes padecen de reflujo gastroesofágico lo saben, ¿sí? Que esos ácidos que llegan hasta la laringe del estómago queman la mucosa y producen una gran inflamación e irritación. Las sustancias heladas, por el choque térmico, muchas veces generan mucosidad, como un mecanismo de defensa de la laringe, y nos llevan a la tos o al carraspeo. Y los de influencia indirecta
que tendríamos que cuidar quizás un poco más previo a un show, previo a dar muchas horas de clase, ¿sí? La alimentación, si es muy pesada, tiene picantes, si está combinada con alcohol, puede hacer que todo el sistema gástrico esté como más lento y el diafragma no pueda bascular de la mejor manera posible. El vestuario, en el caso de quienes actúan en escenario, debería ser cómodo, por lo menos no apretar en la zona del cuello y en la zona de la parrilla costal, ¿sí? Como para facilitar la performance. La postura, como ya nombramos hoy. Los estados gripales y alérgicos, por esto que ya nombramos, ¿sí? Por la inflamación o la irritación que generan. Y el desequilibrio hormonal, que siempre trae aparejados cambios en la mucosa que recubre a las cuerdas vocales y que pueden afectar. Ahora bien, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué podemos hacer y qué conductas debemos poner en práctica a diario, algunas, y otras previas al ensayo, previa a las horas de clase que vamos a dar, previo a subirme al escenario? Por un lado, y fundamental, la hidratación. Y hay dos tipos de hidratación. Tenemos la hidratación sistémica, que implica ingerir cierta cantidad de agua dependiendo de mi peso, de la actividad física que vaya a hacer. Este líquido no va directo a las cuerdas vocales, por supuesto, nunca llega a tocarla, pero sí ingresa al tracto digestivo y va a lubricar y va a hidratar todos los tejidos del cuerpo. Y por otro lado tenemos la hidratación superficial. Esto es brindarnos una mayor humedad en el ambiente, ¿sí? Muchas veces les sirve, sobre todo a los cantantes o a los actores, utilizar un humidificador, hacer vapor, porque eso sí es algo tópico y es hidratación que llega como más directa. Ustedes preguntarán, ¿qué pasa con tomar agua? Todo el mundo me dice, tenés que tomar agua. Bueno, el tema de la hidratación es así. Lo que hace es disminuir la viscosidad, ¿sí?, de los pliegues vocales. ¿Qué es esto? La viscosidad es la resistencia a la deformación que tienen los fluidos. Entonces, cuanto más hidratada está mi laringe, menos viscosidad, o sea, van a deformarse hermosamente ante el paso del aire, de la corriente subglótica que las atraviesa, y van a vibrar perfectamente. Fíjense, un ejemplo burdo, pero después de una noche de alcohol, que estamos sumamente deshidratados, ¿qué tipo de voz tenemos? ¿Con qué voz nos levantamos? Con una voz de ultratumba, decimos, ¿no? Una voz toda ronca, más agravada. Hemos perdido esta cuestión. Realizar ejercicios de relajación a diario es el segundo tip que tenemos acá, para brindar elasticidad a los músculos que sostienen a la laringe, a los músculos de la espalda, ¿sí?, zona de omóplatos, los trapecios. Si toda esta zona está muy tensa, la laringe va a estar tensa también. Calentamiento vocal y enfriamiento vocal, y acá me detengo y vamos a verlos como en más detalle. Así como antes de cualquier actividad física hacemos movilización de los grupos musculares y calentamiento, antes de poner a vibrar estos dos pequeños músculos que son las cuerdas vocales, tenemos que sí o sí calentarlos también, ¿sí? Para evitar, obviamente, terminar en fatiga vocal, para lograr el máximo rendimiento de mi voz con el mínimo esfuerzo. Y esto no solamente para el cantante y actor, para el docente también. El docente no tiene el hábito de calentar la voz para nada,
si hay algún docente que caliente la voz antes de dar clase, levante la mano que yo le mando un premio, porque en general no está el hábito, ¿sí? Y no solamente tenemos que calentar las cuerdas vocales, sino músculos del tracto vocal. ¿Bien? Entonces, para el calentamiento vamos a perseguir dos objetivos. Trabajamos la flexibilidad de las cuerdas vocales, es decir, vamos a trabajar estirándolas hacia los agudos y volviéndolas hacia su lugar en los graves, porque esto también me va a generar una extensión del registro. Y vamos a trabajar la fuerza de los pliegues vocales, ¿sí? Para que tengan un cierre óptimo, para que cuando se hipotonicen, porque se cansen o se fatiguen, con esos ejercicios podamos eutonizarlas. Bien, siempre vamos a partir de ejercicios, después lo vamos a hacer a los ejercicios, pero partimos de la zona de confort, tonos cómodos, ¿sí? Vamos a trabajar los tonos y la intensidad. Tono cómodo, voy hacia los tonos agudos y vuelvo, voy hacia los tonos graves y vuelvo. Hay un montón de ejercicios muy sencillos con los cuales podemos trabajar la flexibilidad hacia graves y agudos. Y por otro lado, cuando queremos trabajar la intensidad, lo mismo, partimos de una intensidad media, vamos hacia una intensidad más fuerte, y volvemos a la zona de confort, vamos hacia una intensidad más suave, y volvemos a la zona de confort, ¿sí? Entonces, fuerza y flexibilidad. Y esto lo puedo utilizar para calentar la voz unos minutos antes de mi tarea vocal, como también lo puedo utilizar para entrenar la voz 2 o 3 veces por semana. Por otro lado, existe el enfriamiento vocal, que también es fundamental. Después de un uso enérgico de la voz, ¿sí? De un uso prolongado, es fundamental realizarlo para que los pliegues vocales vuelvan a recuperar su estado normal. ¿Por qué? Porque después de haber ensayado un par de horas, de haber hecho la obra, de haber dado clases, en general, la voz queda con una frecuencia más alta, o sea, tendiendo más al agudo, queda también con una intensidad más aumentada. De hecho, yo ahora estoy utilizando mayor intensidad que si estuviera charlando con un amigo acá. Y también se pierde a veces la sensación de colocación anterior de la voz, ¿sí? Quedamos quizás con una colocación un poco más posterior. Entonces, tiene que volver todo a su lugar, porque no podemos quedar allá arriba después del show y acostarme ahí, buenas noches, ¿sí? Entonces, calentamiento vocal previo y enfriamiento vocal. ¿Qué vamos a perseguir en el enfriamiento vocal? ¿Qué objetivos? Por un lado, relajar las estructuras implicadas en la fonación, resonadores, cuerdas vocales. Y por otro lado, también vamos a trabajar la flexibilidad, pero ¿de qué manera? Yendo de los agudos, acuérdense que dijimos que quedamos como allá arriba, hacia los graves. Trabajamos decreyendo intensidad y decreyendo los tonos, ¿sí? Ahora en la parte práctica lo vamos a hacer. Bien, ya estamos casi terminando. Reposo vocal después de la tarea fonatoria es fundamental, ¿sí? Después de la práctica vocal es importantísimo dar tiempo a los pliegues vocales a que descansen. Cuanto mayor carga vocal utilicé, cuanto más exigida fue la tarea fonatoria, mayor tiempo de reposo tengo que dar, ¿sí? Para los que están tomando clases de canto, de teatro, tenemos que saber que ante una exigencia nueva, ¿sí? Un ejercicio que me pueden plantear,
siempre va a quedar cierta fatiga, adaptándose, ¿sí?, a una nueva exigencia, pero debería desaparecer en las horas posteriores al trabajo vocal. Si esa fatiga permanece y yo al otro día me levanto con la misma sensación, ojo, presto atención y consulto para ver de qué manera lo puedo eliminar, ¿sí? Muy bien. Seguramente acá debe haber docentes que están dando clases presenciales, utilizando barbijo y máscara de acetato, o clases virtuales todavía. Entonces, me pareció importante, ¿sí?, reforzar en cuanto a las pautas de higiene, qué cuidados podemos implementar, ¿sí?, tanto la virtualidad como la presencialidad. Y por un lado, por ejemplo, en las clases virtuales deberíamos poder cuidar la postura. ¿Por qué? Porque en general los están por debajo de la línea de mi mirada, ¿sí? Yo en este caso estoy como adaptando mi postura para que ustedes me vean bien. ¿A qué nos lleva eso? A estar con una postura quizás más adelantada, un poco más encorvados, y vamos a perjudicar esta flexibilidad en el campo que tiene que tener la laringe, ¿sí? O sea que vamos a llegar quizás más rápido a una fatiga vocal. Cuidar los abusos vocales, ¿sí? Al perder esta retroalimentación auditiva, muchas veces terminamos más fácilmente en el grito, ¿bien? Tenemos que saber que con poca intensidad que usemos, el que nos escucha recibe el mensaje. Y si, por supuesto, si hay dificultades de audio, bueno, poder avisar, poder hacer pausas, tratar de corregirlo. Agua en mano, por supuesto, cuidar la hidratación, siempre. Y por último, si se pueden, y si se pueden programar mejor, hacer pausas. Hacer pausas para poder, fíjense que yo estoy todo el tiempo tomando agua, hacer un recreíto de 5 o 10 minutos en lo que es virtual. Y si estamos presencial, tener en cuenta que las máscaras médicas funcionan como filtros acústicos a nuestra voz, es decir, van a reducir la intensidad, sobre todo en las frecuencias altas, en las frecuencias agudas de la voz, entre los 2000 y 7000 Hz, van a reducir un barbijo médico común, 4 decibeles aproximadamente, que no es demasiado, y un N95, 12 decibeles, que ya ahí es un poco más. Y si al barbijo los docentes le sumamos la máscara de acetato, que en mi caso, por ejemplo, yo trabajo casi 10 horas por día de esa manera, bueno, tenemos que saber que todo esto degrada la calidad del habla, ¿sí? Sumado al ruido ambiente que puede haber en una institución educativa, sumado quizás a la ausencia de señales visuales, porque lo gestual se tapa bastante, desaparece bastante con las máscaras, hacen, por supuesto, nuestro discurso un poco menos inteligible. ¿Qué podemos hacer para corregir esto? Hablar más lentamente, reducir el ruido ambiente dentro de lo que podamos, considerar un amplificador, por supuesto, si lo tuviéramos a mano y si fuera necesario, volver a replantear comentarios, ¿sí? Explicar una y otra vez si fuera necesario, respetar más los turnos de habla en el caso de que estemos dialogando, y sobre todo, para no caer en el grito, no exagerar, pero sí optimizar la articulación, ¿sí? Si yo, debajo de las máscaras, hablo con la boca cerrada, con una articulación pobre, seguramente voy a caer en el grito o en la elevación de la voz permanente y voy a terminar más fatigada. Así que bueno, estas son cosas que tenemos que tener en cuenta y son todas pautas de higiene vocal, pautas que nos sirven para prevenir caer en una patología.
¿sí? Bueno, y hasta acá toda la información que me pareció que era lo más útil que yo les podía brindar. Pero vamos a llevarnos algo práctico, ¿sí? Así que bueno, ahí los quiero a todos con las cámaras encendidas. Así hacemos algunos ejercicios. ¿Qué les parecen? ¿Qué les parece? A ver, háganme así con la manito el que se quiere sumar. Buenísimo. A ver, que quiero ver acá, que me pusieron en el chat. Muy bien, grupo de teatro, carrera del profesorado de educación inicial, ¿cómo gritan las docentes de inicial? Las compadezco, trabajo en jardín de infantes hace muchísimo tiempo. Bien, titiritera y docente, estudio teatro, buenísimo, profesorado de educación inicial. Bueno, gente, yo hoy les traigo una rutina que puede servir para 2 o 3 cosas. Como yo les dije hoy, ahí, a mí me gusta trabajar con lo que son los ejercicios de tracto vocal semiocluido. Les dirán, ¿qué es eso? Bien. Los ejercicios de tracto vocal semiocluido son ejercicios en donde producimos adrede una semioclusión del tracto vocal a nivel de los labios, por supuesto, van a estar semicerrados, y a su vez utilizamos una postura en donde el tracto vocal va a quedar más alargado y angosto. ¿Para qué es esto? Para favorecer las sensaciones de vibración en la máscara, ¿sí? De vibración anterior. Estos ejercicios también, al no trabajar con fonemas vocálicos ni con vocalizaciones, ¿sí? Trabajamos con vibración muchas veces, ayudan a relajar la mucosa que recubre los pliegues vocales, favorecen la vibración de las cuerdas, la eutonía. Los foniatras los utilizamos para restablecer la función vocal, pero también se pueden utilizar para hacer un calentamiento vocal, para hacer el enfriamiento y para, si queremos hacer una rutina de entrenamiento, también. Bien, entonces, vamos a hacer de cuenta que queremos calentar la voz, ¿sí? Yo les dije hoy que para calentar la voz y para entrenarla, trabajábamos flexibilidad de los pliegues vocales y fuerza, ¿sí? Fíjense en la pantalla que yo estoy compartiendo, tenemos varios ejemplos de lo que son los ejercicios de tracto vocal semiocluido. Algunos los recontra conocen, porque el trino labial, ¿sí? La vibración, el trino lingual, vibra la lengua, los sonidos nasales, el que ha hecho una clase de teatro canto seguramente ha trabajado con la letra M o N, ¿sí? Y ahí tenemos otros, perdón que se me corre la cámara, como por ejemplo el lip bass, que es hacer una B prolongada. Y miren, ¿cómo vamos a hacer la B prolongada? Mi tracto vocal. Ahí, adelantado. Bien. El finger kazoo o el dedo en la boca con la misma posición, haciendo como una B o una U. Vamos probando porque después los ejercicios los vamos a hacer con todos estos, ¿eh? El puño sobre la boca y acá, con el puño cerrado, vamos a hacer como una especie de tubo que va a ser prolongación de nuestro tracto vocal. También con posición de U. Lo que hay que tener cuidado con este ejercicio es de dejar, ¿sí? Pasar el aire, porque si yo lo cierro,
voy a hacer una fuerza increíble. ¿Bien? Y por otro lado, el último que les puse fue la fonación en tubos. Y esto es genial. Miren, yo tengo tubos de diferentes diámetros. Acá este lo compré en la ferretería, es manguera transparente. Tenemos otro más finito que es, por ejemplo, se lo podemos sacar al sifón de adentro. Cualquier sorbete que sea un poquito mayor de diámetro que los plásticos sirve. ¿Para qué sirve? Para prolongar nuestro tracto vocal. Y fíjense. Y yo con esto, que me va a favorecer la colocación adelante en la máscara y las vibraciones, puedo trabajar, vamos a trabajar la flexibilidad. Por ejemplo, a esto se los muestro porque yo no les pedí que tuviera, ¿sí? Pero miren, voy a trabajar glisandos. ¿Saben lo que son los glisandos? Ascender y descender en los tonos. ¿Sí? Son súper fáciles de hacer. Bien, vamos a hacer 2 ejercicios para flexibilidad y 2 para fuerza. ¿Sí? Ahora si quieren desmutearse, así los escucho, y si tienen alguna duda levantan la mano y yo les puedo responder. Ejercicios para la flexibilidad. 2 que no implican sonido. Voy a tomar el aire con el espagueti. El espagueti es succionar el aire como si chupara un fideo, miren. ¿Lo probamos? Y mientras lo prueban, fíjense las posiciones de la lengua, la posición de la laringe. Si quieren, pónganse la mano acá. Tomo aire por boca. Fíjense cómo descendió la laringe. El descenso de la laringe hace que se relaje. Entonces, vamos a tomar el aire con el espagueti y vamos a sacarlo con un bostezo. Lo muestro. Fíjense que en el bostezo se eleva bien el paladar y baja la base de la lengua y ahí estamos relajando también, ¿sí? Lo hacemos, va. Inspiro con el espagueti. Saco con el bostezo. Bostezo, bostezo, ¿eh? Desciende la mandíbula inferior para que se relaje. El velo del paladar sube. Una vez más, va. Tomo con el espagueti. Y saco con el bostezo. Bien, Marce Maldonado está bostezando de una manera espectacular. Bien, eso sirve para activar un poco la musculatura, pero para relajarla también. Flexibilidad, fíjense cómo desciende la laringe, cómo asciende el velo, cómo desciende la base de la lengua. Y ahora sí vamos a hacer 2 ejercicios con sonido para trabajar la flexibilidad y la fuerza. Vamos a elegir uno de estos de tracto vocal semiocluido. La B prolongada, esta. Fíjense cómo está la mandíbula abajo. Y con esa B prolongada vamos a hacer glisandos cortitos. Los glisandos son sirenas, ¿sí? Ascender hacia tonos, desde un tono cómodo hacia un tono agudo, vuelvo al tono cómodo y bajo al grave. Miren, lo muestro, porque esto es cortito, no es exigido para nada. Tomo aire. ¿Sí? Tomo aire y con esa B voy al agudo, al grave, al agudo, al grave, al agudo y al grave. Sin forzar nada, sin empujar, el aire sale, ¿sí? ¿Lo probamos? Cada uno partiendo desde un tono que le quede cómodo, ¿tá? Yo no voy a arrancar desde muy abajo, voy a arrancar desde un tono que me quede cómodo a mí.
¿Lo probamos? Va. Inspiro. ¿Ve? Bien, una vez que siento que el aire se está terminando, corto, no lo exijo, y vuelvo a arrancar. En vez de con la B, lo vamos a hacer con la vibración de labios, ¿sí? Que eso también ayuda a relajar las mucosas. Entonces, tomamos aire y vamos a hacer. En este caso, las cuerdas están haciendo esto. Se estiran y vuelven, se estiran y vuelven, se estiran y vuelven. Estamos trabajando flexibilidad, ¿sí? Vamos una vez más. Va. Bien, yo les hago con el dedo para que sepan que subo y bajo. Espero que me escuchen bien. Bueno, con ese pueden hacerlo con el trino labial, con el trino lingual, ¿sí? Con la R. Siempre el sonido tiene que ser continuo, ¿sí? No lo cortamos. Ustedes fíjense, eligen el ejercicio con el que les sale de manera más fácil. Si sale mejor con la B, porque no se corta, lo hago con la B. Si no, lo pruebo con la lengua, con los labios, ¿sí? Vamos a otro. Vamos a hacer con el puño sobre la boca. Recuerden que armábamos un tubo por donde pasa el aire. La boca en forma de U. Mandíbula abajo, el tracto vocal se alarga. Pero ahora vamos a hacer los glissandos un poquito más exigidos. ¿Qué quiere decir? Que voy a ir hacia un tono más agudo y voy a volver al tono que elegí para empezar. ¿Sí? Lo muestro. Cada uno dentro de su zona de confort. No voy a querer llegar a un tono excesivamente agudo si no lo logro cantando o hablando, ¿está? Entonces, cortito el que no está acostumbrado a hacer este tipo de ejercicios. Y el que canta, que ahí lo veo a Juanpi, lo puede hacer a lo que dé, ¿sí? Al agudo que llegues. Esto está bueno porque estiramos al máximo las cuerdas, ¿sí? Le damos mucha flexibilidad. Y ahora lo vamos a hacer al revés, de un tono cómodo hacia uno grave y volvemos, ¿sí? Lo muestro. ¿Sí? Bien. Muchas veces cuando consiguen uno de estos se facilita mucho más. Entonces, hasta ahí trabajamos flexibilidad de los pliegues vocales, ¿sí? Ahora, vamos a trabajar un poquito la fuerza, la fuerza para que contacten correctamente. Como ejercicio áfono, sin sonido, podemos utilizar la técnica del sniff. ¿Qué es esto? Sniff, sniff. Tomar aire por nariz, entrecortado. Miren. Fíjense, varilla costal, la zona del diafragma, ¿cómo se mueve? Sin hacer esto. Bien. Y acá, ante el paso del aire, las cuerdas hacen esto, ¿sí? Hoy se estiraban en este sentido
sentido, ahora se movilizan en este sentido. Entonces, tomamos aire con el sniff y ho, ho, ho. Sacamos con el ho, ho, ho. Y acá las cuerdas van a hacer ho, ho, ho. También, ¿sí? Cuidado que no sea demasiado brusco ese ataque. ¿Lo hacemos? Va. Tomo aire 3 veces con el sniff y saco 3 veces con el ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. El ho, ho, ho no es la O colocada perfectamente, es más aire que sonido. Ho, ho, ho. ¿Sí? Hi, 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 ha, ha, ha. Bien. Ahí voy viendo los que tienen la cámara prendida. Los voy pasando desde el celu para verlos. Bien, última vez. Tomo con el sniff y saco con ho, ho, ho. Va. Ho, ho, ho. Bien. Perfecto, acá estamos trabajando la fuerza, ¿sí? Ahora, vamos a utilizar los ejercicios de vibración también para trabajar la fuerza. ¿Están cómodos con acentos? ¿Qué es esto? Lo contrario que hacíamos hoy con los glisandos, ¿sí? Que la emisión transcurría sin pausas. Los acentos son... Es la emisión entrecortada, ¿sí? Donde las cuerdas hacen tac, 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 tac. ¿Está? Entonces, vamos a elegir, a ver, con vibración de labios, en un tono que les quede cómodo, y hacemos, inspiramos y sacamos el aire con acentos. Miren. Lo puedo hacer más grave, más agudo. ¿Sí? De paso trabajo toda la zona de músculos respiratorios. Bueno, probamos en un tono que les quede cómodo y lo sacamos así acentuado. ¿Vamos? Bien. Que la fuerza no sea de acá, acá, sino de acá. Bien. Esperen que yo mientras los voy mirando. Con esto, además de trabajar la fuerza, también podemos trabajar en diferentes tonalidades, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto. Lo mismo que recién, pero vamos a hacer 2 tonos graves y 2 tonos agudos. Miren. ¿Sí? ¿Sí quién es? Porque yo los voy mirando de a poquito. Lo mismo, pero 3 tonos graves y 3 tonos más agudos, ¿sí? Bien. Bien. Otro, donde podemos mezclar fuerza y flexibilidad. Miren, puedo subir hacia tonos agudos con acentos y bajar con glisandos. Lo muestro. ¿Sí? Utilizo para subir un ejercicio de fuerza, para bajar un ejercicio de flexibilidad. ¿Lo intentamos? Desde un tono cómodo subimos al agudo y desde el agudo nos bajamos por el tobogán del glissando. A ver si nos sale cortito. No tenemos que ir demasiado al agudo ni demasiado al grave. Sería
A ver si sale. Bien, si alguien me quiere haciendo, chicos, abran el micrófono y me preguntan, ¿eh? Otro para trabajar la fuerza, y con esto terminamos, es el ejercicio de mesa di voce, en donde trabajamos la intensidad. Pasamos, podemos elegir una vocal, podemos elegir una letra nasal, la M, podemos hacer con una vibración, pero la idea es pasar de una intensidad suave en el inicio de la fonación, ir a una intensidad fuerte en el cuerpo de la emisión y terminar suave. Se los muestro con una M, ¿sí? A ver, en un tono cómodo voy a hacer la M, voy a iniciar suave. Y la termino fuerte, ¿sí? Y ahí estoy trabajando la fuerza con la intensidad. La podemos hacer también con una vibración. ¿Sí? Estos son ejercicios cortitos, en general. Probamos con una M, que va a ser por ahí más, va a salir más fluido. Inicio lo más suave que pueda, el cuerpo de la emisión tiene que tener mucho más volumen y finalizamos de nuevo suave. Vamos con una M. ¿Salió? Háganme así. Una pregunta. ¿Sí? Cuando vas vibrando, ¿en qué resonador, digamos, acá adelante o tendría que resonar en otro lado con la M? Con la M, en general, percibís la vibración alrededor de la boca, puede ser en la nariz, puede ser por los senos, acá, sí, depende, pero bien, bien acá adelante la M, ¿sí? Lo mismo que en las vibraciones de labios o lengua también. Por eso se usan también, ¿no? O sea, para lograr una buena proyección vocal tenemos que tener las sensaciones acá adelante de que llega la voz, de que llega el sonido. Por eso se usan para facilitar esta vibración. Sí, Juanpi. Una consulta. Diga. ¿Cuánto tiempo más o menos de calentamiento Sí. previo puede ser? Mirá, si es para calentar, podés elegir, por ejemplo, 2 ejercicios, como hicimos recién, de flexibilidad, 2 de fuerza, y lo podés hacer 1 minutito cada uno, ¿sí? Entre 30 a 60 segundos cada uno está bien. El calentamiento es corto, no necesitamos estar media hora calentando. No entiendo. Toma en cuenta. Es una cuestión práctica para quienes tocamos en bares y lugares con volúmenes muy altos previo al show, es casi imposible. Es todo un tema ese. Es casi, sí, pero los camarines hay casi más ruido casi más volumen que en el momento del show. Entonces, es difícil encontrar ese momento. Creo que en teatro no pasa. Entonces, bueno, sí, es muy complejo. sí. Implementar auriculares, ¿no? Como para tapar un poco ese ruido ambiente, o incluso cuando vas camino al show, que vas quizás en el auto o vas caminando, podés ir haciendo estos ejercicios. Vos fijate que es 1 minutito cada uno, 30 segundos cada uno, y vos ya te vas a dar cuenta si tu voz ya está como un poquitito más fortalecida. Ahora, si vos me dijeras para entrenar 2, 3 veces por semana, ¿qué tiempo? Bueno, ahí podés estar un poquito más de tiempo, ¿sí? Sí, Un poco más de minutos. en los ensayos es como un poco más fácil. En el momento del show, en los lugares que generalmente tocamos, es muy difícil, pero bueno. Puede ser eso una buena. Previamente
ir calentando. Está bueno. Sí, yo lo que recomiendo siempre es hacer algunos ejercicios de movilización de cuello y hombros, ¿sí? Fundamental, salvo que vos estés en un estado zen total y que estés súper relajado. Lo mismo que para los docentes, si pueden, un poco de relajación, relajación de las estructuras del rostro, ¿sí? Masticar, vibrar los labios, vibrar la lengua. ¿Por qué? Pues si estamos como muy tensos, la articulación tampoco va a ser la óptima, sobre todo para el que se sube a un escenario, ¿no? Y el calentamiento, unos minutos, 1 minuto cada ejercicio puede ser. Bueno, así que a modo de repaso entonces, tener en cuenta que si voy a dar mi clase, puedo hacer 5 minutitos de calentamiento vocal, ¿sí? Si me voy a subir al escenario a cantar, le doy con un poquito más de tiempo y de ganas, ¿sí? Si me voy a subir también a hacer la obra, por supuesto, mucho de trabajo de flexibilización de los resonadores, además del calentamiento. Y no me olvido, después de la tarea fonatoria, de darle reposo a mis cuerdas vocales. Así como me tiro a descansar en el sillón un ratito, hago periodos de silencio o de hablar lo mínimo indispensable. Como dije hoy, a mayor carga vocal, mayor exigencia de la tarea fonatoria, un poco más de reposo vocal necesito después, ¿sí? Y siempre tener en cuenta que si esa sensación de fatiga o la disfonía perdura con el paso de los días, tengo que consultar a un profesional otorrino, ¿sí? Para ver cuál es la causa, porque son patologías, por suerte, que tomadas a tiempo se revierten con un tratamiento, pero si las dejamos estar ya se pueden complicar, ¿sí? Así que bueno, no sé si alguno tiene alguna duda, me voy a fijar en el chat por las dudas. Yo te quiero hacer una Algo pregunta, Leti. Sí, dime. Antes de cantar, antes de actuar, antes de la clase, esto que hicimos recién sería como lo indicado. Y después, vos hablaste de relajación y flexibilidad hoy, ¿no? Enfriamiento vocal, exacto. Eso. Que ¿Qué hacemos? podemos utilizar los mismos ejercicios de hoy. Supónganse, yo ahora termino de dar el taller, que hace 1 hora 20 que estoy hablando. Entonces, hago bostezo, ¿sí? El ejercicio del bostezo mientras hago como una especie de masaje de los músculos faciales. Todo lo que implique relajar. Movilizaciones. Por otro lado, del enfriamiento. Chicos, esperen que me voy a poner los anteojos que no veo nada. Yo hoy les dije que lo que hacíamos en el enfriamiento era trabajar con el decreyendo de las frecuencias, porque la voz quedaba como en un tono más agudo y quedaba también con una intensidad más fuerte. Entonces, ¿qué puedo hacer? Con los ejercicios de vibración, partiendo, en vez de partir del tono cómodo e ir al agudo como hacíamos hoy, partimos del agudo y bajamos el tono, ¿sí? Y me mantengo ahí. Y me mantengo. ¿Cuál otro hicimos? Todo decreyendo. ¿Está? Lo mismo que con la intensidad. Con la intensidad también puedo hacer algún ejercicio de los que hicimos hoy para trabajar la fuerza, la messa di voce, empezar en la intensidad que estoy, ¿sí? Porque estoy más arriba, y con una M parto más o menos de la intensidad en la que estoy fonando y voy hacia un tono lo más suave posible. Voy al suave, ¿sí?
se trabaja la relajación de las estructuras implicadas y el decreyendo de intensidad y de tono, para enfriar. Y también cortos minutos, ¿sí? Cortos minutos. Y después, reposo vocal. Me llamo a silencio un ratito, hablo lo mínimo indispensable, siempre sigo hidratándome. Fíjense que yo estuve permanentemente tomando agua. Son cuestiones así como fundamentales para no caer en la fatiga vocal. Perfecto. No sé si hay alguna otra duda que me quieran preguntar. No, muy interesante y están buenos los recursos para irlos probando. Muchísimas gracias. De mi parte. No, por favor. Leti, Gracias ¿este a ustedes. PowerPoint se puede socializar? ¿Este PowerPoint? Sí, cómo no. Bárbaro. Sí, no hay ningún problema. Y en el caso de que yo sé por ahí que en las flores no hay demasiadas fonos, ¿no? Porque siempre me llegan consultas de personas que tienen cuestiones con la voz. Me pueden contactar por mis redes sociales, por Instagram o por Facebook. Cualquier consulta, quedo a su disposición, ¿sí? Hay un montón de cosas para hablar sobre cuidados de la voz. Traté de hacer así como puntualizar en lo más importante. Muy bueno. Muchas gracias. Muy bueno, Leti. Muchísimas gracias. Súper útil, creo, por lo menos en lo personal. Sí. Muy bueno. Buenísimo. Bueno, me alegro mucho, sí, me alegro mucho. La verdad, muy, muy contenta de esta convocatoria y de estar. Siempre es grato contactarme con gente de Las Flores, mi pueblo. Bueno, muchísimas gracias a vos, Leti, principalmente, y también a la gente que participó. La verdad que está buenísimo poder generar estos espacios y aprovecharlos, así que buenísimo para todos. Y bueno, cualquiera, no sé el que quiera el PowerPoint me lo pide, lo socializo, me lo piden por el mail o por el WhatsApp, las personas que tienen mi contacto, que creo que todos los que están acá tienen nuestro contacto. Así que... Buenísimo. No sé si pudiste sacar alguna foto, Pau, que a mí siempre me gusta quedarme... Sí, ¿sabés que estaría bueno hacer una si dejamos de compartir la pantalla para que se vean todas las caritas? Esa la puedo hacer ahí. Bueno, y los que están sin cámara, si tienen la posibilidad de aparecer y saludar, ahí hacemos una fotito ahí. Ahí estamos. Ahí aparece Agustina Bosco, que estaba escondida, muy bien. Buenísimo, ahí hago la captura. Ahí está, porque hice algunas, pero siempre están con la pantalla compartida. Después las subo. Las subo a las redes. Buenísimo. Bueno, gente, me encantó compartir este espacio con ustedes. Me encantó, muchísimas gracias. Una última. Sí. Estoy leyendo este libro de Nora Feynman. No sé si lo conocés y tiene algunas técnicas de esas también. Ay, justo se ve como medio... A ver, espera. Lo veo pixelado. Ahí. La voz como instrumento del alma, canto, técnica de conciencia. Qué bueno, qué bueno. ¿De quién es? Nora Feynman. No lo conozco a ese. No, lo encontré. Soy ciruja de libro, así que lo encontré y me gustó y empecé con eso. Sí, todo sirve, todo sirve. Incluso saben que a mí me gusta para el tema de relajación y todo. Yo incluyo ejercicios de yoga, que he aprendido haciendo yoga. Trabajo hasta con mantras, ¿sí? Que bueno, el que medita por ahí sabrá, pero todo sirve a la hora de entrenar y de optimizar el uso de nuestra voz, ¿sí? Así que dale con lo que tengas para leer, seguro que vas a sacar una buena herramienta. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo. Les mando un beso enorme y ha sido un placer. Igualmente. Chau a todos.